Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jace y en el vídeo de hoy vamos a analizar todo lo nuevo que nos ha traído la actualización, la última que tenemos disponible dentro del juego Saint Seiya EX. La verdad es que hay cosas positivas, tenemos eventos que yo creo que se pueden maximizar sin una doneta muy fuerte y tenemos algunos eventos que han venido con una merma para todas nuestras cuentas. Si quieres saber de qué te estoy hablando, por supuesto, quédate en este vídeo, suscríbete, activa la campanita, por favor deja tu poderosísimo like para que este canal se siga poniendo mamadísimo y te siga trayendo todas las novedades. Venga, vamos al lío, vamos a ir como siempre paso a paso, analizando pases, eventos nuevos, si merece la pena o no. Tema, pase de batalla que tenemos esta semana. Vamos a tener una duración de 7 días en este pase. Se centra sobre todo en el tema de las figurillas. Vamos a tener una parte de arriba en la cual nosotros vamos a poder conseguir de manera muy fácil estos elementos para pulir, para mejorar el nivel de nuestras figuras, y en la parte de abajo tenemos unas recompensas que van en ese sentido para poder tirar invocaciones. Vamos a tener hasta un total de 60 tickets para el banner de figurillas, 30 pasta de pulido de la mejor categoría. Tenemos 3 figurillas de Hilda, que va a ser el banner que vuelve esta semana, 1600 diamantes y una caja con una monedita de personajes que son de los primigenios de estos originales dorados que salieron con el juego. La recompensa a mí se me queda un poco corta para el precio que nos exige. La verdad es que no me parece tan extraordinaria la recompensa como para tener que gastarnos esos 24 euros que vale aquí en Europa. Imagino que un precio bastante similar en dólares tendréis en otros lugares. La calificación de las figurillas, pues bueno, va a hacernos ir hacia un lugar u otro de este pase. Yo creo que será muy fácil que lleguemos hasta el final porque no nos pide una calificación muy loca. La cuestión es eso, las recompensas de abajo pues no parecen muy atractivas. Veis que llevamos ya unas cuantas horas de reinicio en mi server. Esto no sé si es de server como tal o vale para todas. Bueno, en cualquier caso, muy poquita gente ha adquirido este pase, lo que nos da una idea de lo escaso que vendría siendo y de la poca relevancia para las cuentas que nos aportaría, ¿no? Bueno, sí, las figurillas de Hilda pues están OP, este cofre por 23 como que no, y estas invocaciones para que te toque a lo mejor algo así muy curioso pues como que tampoco, ¿no? Teniendo en cuenta que puedes conseguir cajas de otra manera, no me parece este pase la gran cosa, con lo cual yo lo voy a descartar y os aconsejo que hagáis lo mismo, por el precio se pueden conseguir mejores cosas dentro del juego. Luego seguimos con este pase de actividad. Este duraba todo el mes, con lo cual es simplemente ir haciendo todo lo diario, y veis que aquí nos lo vamos a poder conseguir estos tickets de invocación simplemente por hacer cosas en la cuenta, con lo cual incluso pues bueno, mucho mejor este otro pase. No tenemos nada más, no se han actualizado el tema de historia, de mazmorras, no tenemos nada nuevo por este apartado. En el tema de popular, ojo que aquí sí que tenemos novedades. El evento navideño acabó, ya solo tenemos esta parte en la cual la tesorería te dejan cambiar cosas. Si todavía tienes algún material, hazlo porque el intercambio se va y te van a convertir los materiales que no hayas gastado, estas galletitas y estos bastones, en moneditas de oro que prácticamente no las vas a querer para mucho porque no te dan muchas. Dudo que si tienes una piedra roja esto se pueda acumular. Yo me inclinaría a pensar que sí se puede intercambiar porque pone aquí vale para hacer este change por recompensas en el tesoro papal. Este evento no se llama tesoro papal, era el anterior donde sí que venía, con lo cual esto puede que sí que se acumule, pero está claro que las galletitas y los palotes no. Con lo cual, pues bueno, haced ese intercambio. Nos vamos a la parte de desafío de cultivo. Esto también novedad, puesto que yo creo que es la primera vez que un personaje de re-rank, como en este caso Hilda, al final del vídeo voy a tirar por Hilda para llevarla a 7 estrellas a full, nos ponen un evento de desarrollo bastante bueno porque, ojo, no es habitual que un personaje de estas características te den la oportunidad de adquirir recompensas en este entrenamiento suyo. Tenemos unos pocos diamantes, cajas de materiales universales. Esto
es muy valioso, la verdad, pero cuesta una barbaridad. Su token para despertarle y luego 50 materiales de promoción universal dorados. Ya, estamos en ese punto en el cual vamos a empezar a utilizar ya no los materiales morados, sino los dorados. Hilado a esto, te contaré que voy en la fase élite 84-12 y no me he encontrado ningún material por 3 más. Con lo cual, pues en el modo historia no tengo ni idea cuándo se desbloqueará. Yo voy cuenta nivel 89, no tengo nada por hacer en la fase normal. En la fase élite ya os digo que no he encontrado ningún otro material por 3. Para comentar un poco esto, Luego, pues bueno, veis que nos va a proporcionar el juego también estos tickets de invocación de figurillas. Os decía que no me parecía gastarte una cantidad de dinero, de doneta, para desbloquear ese pase, teniendo aquí la posibilidad de conseguir cajas que son, estas sí, brutales. 2 figurillas de tu elección por 4.000 diamantes. Bueno, hay que tenerlos, pero ojo, que son buenas, interesantes ofertas estas cajas. Mirad, vamos a tener muchas de estas en este entrenamiento, con lo cual yo no me gastaría el pase sin ninguna duda. Curioso este pase de 100, un cupón 1-1 de 100 con 2 figurillas. Han subido los precios aquí en Europa, esto deja de ser ya un poco más rentable, F por nosotros. Bueno, tenemos este pase que tiene que ver también con tema figurillas, banquete, piedras para embellecer, para mejorar el resplandor de esas figurillas. Ya te expliqué lo que funciona esta piedra. Mirad, nos vienen aquí también a regalar, si llevamos el caballero a un determinado nivel, esta piedra de despertar que necesitamos para meter el otro token. Y van a estar también ofreciendo tickets banquete premium. Este banquete que da para el que lo hace muchísimos más recursos, aunque también para los que se sientan. Ojo que para ambos van a obtener mejores recompensas. Se pueden obtener varios de estos tickets, hasta 3 de los premium. Brutal la recompensa que da este desafío de cultivo. Semana de ahorro de figurillas, tenemos ese evento relacionado con el pase, en el cual nosotros, si realizamos una serie de sorteos, vamos a obtener unas recompensas por hacer hasta 160 de estos sorteos de figurillas. Vamos a poder recuperar pasta de pulido, cajas de selección, diamantes y esta piedra de resonancia cristal multicolor. Podemos comprar, obviamente, también invocaciones. Yo he comprado la gratis y me he comprado alguna por diamantes azules. Un par de ellas por estos diamantes morados, porque me permite seleccionar de esta caja morada lo que me interesa. El resto, como veis, pues no he hecho ninguna compra. Para mí no tiene mucho más interés. Este, por ejemplo, es un timo bastante evidente, no lo compréis. El tema de seleccionar las cajas me parece interesante y lo he hecho por el tema de la bonificación. Esto es lo principal que tenéis que tener en cuenta a la hora de completar este evento. Si vais obteniendo cajas, si podéis comprar cajas tanto azules, moradas como doradas, lo que tenéis que venir aquí es armadura y caballeros. ¿Cuántas estrellas me faltan para completar una bonificación? Me falta lo que sea para completar 3 estrellas, 5 estrellas, pues me tengo que ir en las cajas a muerte por esos. Y veis que luego tenemos un beneficio de resplandor también, pero bueno, no vamos a poder de momento tener un beneficio de resplandor muy amplio, puesto que estamos con las primeras figurillas o armaduras que le metemos el resplandor. Pero veis aquí, si yo tuviese cajas de selección, tendría que conseguir Tauro, Leo y Sagitario para meter más resplandor, para meterme un 0.8 de ataque y vida defensa. Esto ya no solo es fijaros en cuáles necesitáis para meter resplandor, sino también id un poco a fijaros qué figurillas os van a dar el tema de personajes frontales, medios o traseros. Porque a lo mejor vemos que aquí te ataque, vida y defensa estas figurillas, física o mental, pero yo prefiero, antes que subir esta línea de abajo, subir esta línea de arriba, porque me están dando yoga, por ejemplo, me va a dar para la línea central ataque, por ejemplo, o me va a dar también, yo qué sé, Saina me va a dar ataque. Pues pensad un poquito dónde tenéis la mayoría de los caballeros, luego venís aquí, cotejáis un poco qué es lo que vosotros necesitáis más. Pues si necesitáis más ataque en la línea frontal, subid antes los que den ataque en línea frontal y dejad los que vayan a dar en la central, por ejemplo, o en la trasera, que solo den vida y defensa porque preferís ataque. Bueno, pues esto también lo tendréis que mirar un poquito a la hora de subir las figurillas. Será muy interesante el tema de qué figurillas elegir.
Semana de ahorro de figuras bastante interesante. Esto que se puede completar sin mucha doneta, con unos poquitos de diamantes, con lo cual, ok. No tenemos mucho más por aquí, no hay nada nuevo en ese apartado. Tenemos eventos, esto continúa. Si baja de precio esta caja no está mal porque puedes seleccionar una tarjeta. Son muy interesantes todas las que hay aquí. Esta armadura dorada muy buena, Sith muy buena. Tenemos dragón sin armadura, que me viene muy bien para los jefes, para hacer bien de daño. Esta es para jefes, la ira con la ola. Tenemos esta del escudo, tenemos la de daño del ataque básico incrementado, la del veneno, y esta que es un poco peor, ¿no? La de quemadura, porque todavía no tenemos un equipo de quemadura, con lo cual se puede aprovechar bastante bien. Esta oferta, si llega al máximo de descuento, bastante interesante. El resto a mí no me terminan de convencer mucho. Estos materiales, pues bueno, se pueden llegar a conseguir. Estos materiales ya son 300, nos metemos en 300 diamantes morados, son un poco carillos. Yo no he comprado ninguna de estas. Tenemos cajas que se van a poder conseguir en el evento, con lo cual esto no lo hagáis. Y esta pues sí que sería un poquito más premium, con tarjetas un poquito más premium, pero es que los fragmentos que da esta caja me parecen bastante pocos. Nos vamos aquí a muchos tickets, pero muy caros, tampoco me gusta a mí mucho. La carta de yoga tampoco la veo yo como para gastarse esta cantidad de diamantes, y lo mismo con el arpa, que no está siendo tampoco una reliquia tan determinante. Por aquí poca cosa más, no tenemos mucha novedad. Luego tiré al tema del reclutamiento. Tema de... Perdonad que me salto... me he saltado una cosa que estaba aquí en beneficios, que sí que quería comentar. Vale, tenemos este tesoro de santuario que viene normalmente con los banners. Nos va a pedir hacer una cosa de... una serie de eventos que son free to play, de peleas, registro, mandar comisiones a la defensa de Athena. Y luego tenemos la parte de doneta, que es la más interesante, obviamente, ya que por una doneta así un poco moderada, podríamos decir, nos va a dar tickets negros, pero cuanta más doneta metas, te va a dar la posibilidad de obtener 9 piezas de este cofre de Sagisella para obtener fragmentos del personaje o el propio personaje. Pero llegar a esta cantidad es una burrada. Te va a permitir conseguir, si metes tanta pasta, una cajita de selección de reliquia, esta de energía de Aurora, que es muy buena carta, pero bueno, yo creo que no merece tanta doneta, y sobre todo esta de poder maligno para Hilda, pero ya os digo que me parece bastante caro, sobre todo teniendo en cuenta que tienes que, para conseguirlo, lanzar en el banner limitado, y ya tenemos al pato de hace tiempo, con lo cual no habrá mucha gente que vuelva a lanzar por el pato, con lo cual estas misiones hay 3 que desde luego no se van a poder conseguir, son 30 puntos de actividad que no se van a poder conseguir. Bueno, eso como resumen. Y luego nos vamos precisamente al tema del reclutamiento, que yo creo que es donde viene la parte más negativa de esta actualización. Sigue con nosotros el pato, sí, pero no tenemos los tickets de reclutamiento. Yo estaba esperando como agua de mayo que me dejasen comprar otros 30 tickets limitados, y veis que aquí aparece ya en gris: no se pueden comprar esta semana 30 tickets limitados. F por nosotros. Sí que se pueden comprar en la parte de descuento por los 80 diamantes morados y por los 500 diamantes azules, 1 y 1, junto con los fragmentos. También nos están dando el gratis aquí. Así que nada, tocará hacerse un yoga a base de fragmentos. Yo sí que pensaba tirar, si conseguía estos 30, pues los que me quedan para conseguir otra copia, y quizá meter una estrellita más en cuando vuelva a salir el personaje, pero me han fastidiado, con lo cual yo creo que no le voy a tirar porque no tengo tantos tickets como para esa locura. Reclutamiento. Bueno, deciros también que en el tema de personajes no han metido nada nuevo en el banner. Os iba a enseñar que en ningún banner ha habido nada nuevo, no tenemos ningún personaje añadido. Aquí son los habituales. En el tema del deseo tampoco tenemos nada aparte de Alberich, que ya lo metieron en la actualización pasada. Está como un poco potenciado Camus y Alberich, fijaros, respecto al resto, porque son mis seleccionados. Esto que sepáis que tiene ese funcionamiento. ¿Vale? Tú cuando metes estos personajes, dentro de que te caiga un SSR, sube el porcentaje de que sean estos dos. Tampoco es una barbaridad, no te pienses que va a ser siempre. Y luego el tema de las figurillas, las que pueden tocar, que veíamos que faltaban algunas y siguen faltando algunas de las que están en el códice. Por ejemplo, no está Isaac, no está EO de Stila, bueno, hay algunos, Bian de Hipocampo, creo que son los que están en el códice y no están aquí para poder sacar sus figurillas, con lo cual nos faltarían esos personajes de cara a poder meterlos en el códice.
Un códice que tiene bastante importancia, el tema de la galería, de poder sacar personajes. ¿Por qué? Bueno, yo me he encontrado con un problema que tengo ahora, que seguro que vosotros con el paso del tiempo llegaréis a él, y es que en Fuenteterra ya no puedo subir más porque me faltan cristales. Tengo 21.780 puntos en Yggdrasil, con 20.000 puedo ya desbloquear esta mejora imparable de todos los caballeros, más 10% de nivel de ruptura de poder, pero estos cristalitos dorados no los encuentro fácilmente. Me pone que solo se pueden conseguir en galería. Vale, yo voy aquí a galería y en esta parte es donde de vez en cuando vas completando misiones y te saldrían para conseguir. Para eso tienes que subir nivel de caballeros, tienes que subir nivel de armadura, tienes que desbloquear tema cosmos, importantísimo, tema reliquias. Por eso os decía que mínimo todos los personajes tienen que estar a nivel 20, que me preguntabais por qué en las cuentas, puesto que es a nivel 20 cuando tú vas a poder hacer el tema de desbloquear su cosmos, de meter el cosmos, de meter todas estas cosas. Porque si no, en Yggdrasil te vas a quedar súper parado. Con lo cual, meter todos los caballeros en nivel 20 mínimo, porque se te desbloquea el crear la armadura y se te desbloquea la posibilidad de meter valor sensorial aquí. Y como no metas el valor sensorial, no vas a completar la misión del cosmos y no vas a tener esos cristales dorados en la vida. Con lo cual, lastimosamente hay que gastar oro y hay que gastar materiales para todos los personajes poder desbloquear eso. Veis que si nos vamos a los Rs, nos vamos al tema del cosmo, esta primera parte de visión lo tenemos que hacer. Yo no tengo oro para poder hacerlo, si no lo hubiera hecho con este yoga, pero bueno, con muchos otros pues lo voy haciendo poco a poco cuando voy teniendo, veis que voy algunos completando, cuando voy teniendo oro y cuando voy teniendo estas piedrecitas, pues lo voy metiendo para poder hacerlo. Ya os decía que el tema del oro es un tema fastidiadísimo, yo me veo limitado en muchísimos aspectos por el tema del oro. Y una vez dicho esto, vamos a ir al tema de personaje que yo creo que podría ser incluso banner principal esta semana, ¿no? Que es Hilda Polaris. Un personaje bastante bueno, extraordinario para PvE, ayuda a subir una barbaridad en PvE. Vamos a tener el tema de descuentos, lo típico para comprar algunos de sus tickets junto con alguna tarjetita. Nos va a dar la posibilidad de conseguir también algún fragmento. Y es un personaje, ya os digo, que merece la pena. Yo lo he probado, lo tengo a 6 estrellas en la cuenta. Veis que lo he ido subiendo un montón, lo llevo equipado con un poquito más de control con la olla. Y la verdad es que me está dando un resultado extraordinario. ¿Qué hace? Por si acaso no lo sabes y estás dudoso de si subir a Hilda o no, si meterle más estrellas o no. En el básico veis que va a hacer un disparo de bolas de trueno haciendo un porcentaje de daño con un 25% de probabilidad de atar con relámpagos e inmovilizar durante 3 segundos. Es decir, podemos hacer que los rivales queden paralizados con ese ataque básico, con lo cual es un básico con mucha importancia. Nos vamos a ir a su ulti, que tiene una combo skill con Siegfried. Si no tiene Siegfried, pues va a hacer un porcentaje de daño, desata una maldición que conecta a 3 enemigos aleatorias con un porcentaje de daño que van a compartir, ¿vale? Vas a hacer daño a uno y el daño pues como que se va a linkear el daño también junto con los 2 aleatorios que se haya unido. Dura 10 segundos. Esto pues van a ir compartiendo más daño con el leveleado de la skill y a nivel 7 estrellas va a vincular a los 5 rivales, con lo cual yo me voy a buscar este daño masivo porque es mucho más daño y afecta a los 5. El combo skill, aparte de esto, durante la maldición los enemigos se ven afectados por frígido. Cuando se ve afectado por aire frígido ya sabéis que su velocidad de ataque y la velocidad de habilidad se reduce en un porcentaje dependiendo del nivel que tengamos la habilidad. Pues yo me voy también a intentar meter, ya os digo, esta 7ª estrella para mejorar este tema. Muy interesante la skill ulti de Hilda, tanto sola como con Siegfried. Luego nos vamos a la cíclica. Veis que va a meter defecto, cambia la facción del objetivo haciendo atacar a caballeros de su propia facción, es decir, vuelve a enemigos contra ellos mismos. Esto, importantísima esta habilidad cíclica. No pueden lanzar sus habilidades definitivas, pero sí las cíclicas, y hay algunos que tienen un daño brutal con sus habilidades cíclicas, con lo cual buenísimo esta habilidad de ilusión de poder. Otra cíclica
Como veis aquí, dice que repele al enemigo más cercano y hace un porcentaje de daño. Bueno, esta yo creo que es un poco la más normalita. Se quita de encima al rival que le está intentando atacar. Y dependiendo del nivel, pues bueno, lo puede llegar a hacer un pequeño control. La siguiente, el poder del anillo, permite que 3 caballeros amistosos al azar ganen el poder del anillo, incrementando su daño físico, aumentar en un 5% con una duración de 10 segundos. Es un buff bastante interesante. Ojo que esto, si el personaje es de Asgard, todavía va a incrementarse más. Y su habilidad pasiva dice que reduce en un 5% el daño físico y mental de todos los enemigos, con lo cual bastante interesante. Y esto pues con el escalado de las estrellas se va a ver mejorado. La reducción de daño físico puede llegar hasta el 10 al comienzo de la batalla. La reducción de todos los enemigos se reduce aún más, un 15% durante 12 segundos con 7 estrellas, con lo cual yo voy a por esa 7ª estrella. Muy buena esta Santia, ya os digo, me parece extraordinaria. Tiene unas bonificaciones que son fáciles de conseguir porque tenemos a Siegfried, tenemos a Seyodin, tenemos al Pope, tenemos a Alberich, que lo están dando constantemente en 1000 eventos, tenemos con Freya y de momento solo tendríamos con otros caballeros de Asgard. Aquí nos falta todavía un poquito de su potencial. Con lo cual no me enrollo más, vamos al lío. Voy a intentar sacar... ¿Cuántas necesito? Yo creo que no tengo ninguna copia. Yo creo que necesito todas. Vale, necesito las 5. Así que espero que me salgan rápido y bien. Suelo tener una mala suerte descomunal con los banners. Espero que Hilda sea diferente. Por favor, Hilda, necesito que saques todo tu poder, toda tu fuerza y vengas a mi cuenta. Tenemos 287 tickets. He comprado ya. Aquí sí que se podían comprar esta semana estas imbos. Así que... al lío, todos los caballeros de Asgard, yo también me pongo de rodillas ante ti y vamos al lío. Venga, que me cueste poco, por favor, y puedo ahorrar algunos tickets negros que quiero completar caballeros que he dejado por ahí a medias. A ver cómo está el raid. Vale, primera imbo. Me como la más absoluta nada. Ya estos caballeros a nivel de mi cuenta me dan un poco igual, la verdad. Solo me sirven determinados caballeros dorados. Venga, vamos a por la segunda tirada. Ojalá que sea aquí cuando venga la primera Hilda. Vamos, vamos, vamos. Madre mía. Ni en el banner limitado, ni en el rerun, ni nada tengo suerte, ¿eh? Segunda tirada vacía. Vamos a por la tercera. Venga, vamos, Hilda. Ahórrame aunque sean 10 tickets. Ahórrame aunque sean 10. Nada, joder. Vamos, me voy a las 40. Terrible suerte, como siempre. Bueno, hey, espérate a ver que si me salen 2, ni tan mal, ¿eh? No, Hagen. Y Hilda. Ahí está el anillo. ¡Ah, qué lástima! ¡Qué lástima, qué lástima! Bueno, primera copia. 247 tickets. Vamos al lío. Vamos a ver, por favor, que me salga rápido. ¿Por qué no me sale nunca en la primera o en la segunda tirada? ¿Por qué siempre tengo que esperar a la cuarta? Vamos, juego, venga. Me sale ahí la animación de uno dorado. Por favor, que salga el anillo. Por favor, que salga el anillo. Me saldría aquí en la octava. Bien, vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está, 50 tiros, 2 Hildas de Polar y además me cuenta esos 2 últimos para que me salga a la siguiente. Ya no me sale a la 40, me saldrá a la 38. Venga, vamos a por la tercera copia. Sería triunfada que me metas otra aquí. Juego, juego. Vamos, juego, tírame otra Hilda. Vamos, vamos, vamos. Ajá, ajá. F. Mucho caballero negro. Espero que eso no sea un presagio de que esta tirada va a ser negra. Vamos allá, segunda de la rotación. Aquí sí que voy a apretar el puño fuerte porque espero que sea aquí, espero que sea aquí. Vamos. Venga, venga, venga. Ay, 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 ay. Perdiendo la esperanza de que me salga rápido. 18 para que salga el asegurado. Vamos a ver si podemos ahorrar, aunque sean 8 tickets de esta rotación. Vamos. Venga, venga.
Dame una copia, dame una copia. Nada. Nos vamos hasta el asegurado, que saldrá a la 8. Doble otra vez, espérate a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está seguro. Por favor, tírame otra, tírame una doble, una Hilda doble. No, Alberich, ándate a tomar por el putísimo culo. Mira que estoy diciendo que lo regalan, si es que lo regalan. Lo debo tener ya a 27 estrellas. Vale. Ah, qué mala suerte. Puto Alberich, de verdad. Os prometo que lo tengo. Mirad, full estrellas. O sea, me sobran los Alberich, los regalo. Pon la palabra Alberich en comentarios y te enviaré los Alberich que me sobran a tu cuenta. Por cierto, ahora que digo eso, creo que se pueden regalar, ¿eh? Se pueden regalar, no sé si personajes completos, pero sí que se pueden regalar. No sé si lo habéis probado alguna vez. Mientras compruebo que me queda un par de... no sé si habéis probado alguna vez a enviar regalos. Se pueden enviar regalos. Por ejemplo, vamos a buscar... a Skell. Venga, vamos a buscar a Skell, que es compi. Mira, no me convence Hilda, a mí sí que me convence. Das aquí, das a objetos y le puedes regalar cosas. No sé si esto lo sabíais, pero le podéis regalar, solo te deja regalar caballeros azules o morados y cofres. Mira, aquí no me sale nada, pero le podéis regalar copias a la gente. Si alguien está empezando, yo que sé, si tenéis colegas de Legión que son cuentas así un poquito más bajas y tal, podéis llegar a regalar moneditas de caballeros. ¿Veis aquí, Veas... Ah, una moneda de aquí a la Pati. No te lo gastes toda de una vez, la moneda. Bueno, pues ahí tenéis, eso se puede hacer, curiosidad, no sé si sabíais. Me distraigo, venga. Me distraigo para ver si la máquina también se distrae y me da a Hilda a la primera, venga, por favor. Hemos sacado 3, 2 en la cuarta, una bien, nos ha salido rápido. F. No quiero más Hagen, no quiero más Alberich. Quiero que me tires Hildas, por favor, vamos. Vamos, 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 vamos. A la segunda, venga. ¿Por qué siempre tengo que esperar a la cuarta? Vamos, juego. Vamos. Joder, nada. Terrible. Venga, por favor. ¿Por qué siempre tengo que esperar la última tirada? Sé bueno, juego. Le intenta engañar, pero nada. Bueno, pues nada, otra vez a la cuarta. Antisuerte. Y aquí sí, ya, cero emoción. Nos sale otra vez. Nos queda una más. Tenemos 157 tickets. No vamos a ahorrar tanto como me hubiera gustado porque el juego me odian, básicamente, en el tema banners. Espero que toda la suerte venga con Poseidón, Nada. Déjame adivinar. ¿Estás aquí o es un Alberich otra vez? ¡Oh! Menos mal a la segunda. Bueno, ahorramos un poquito. Ahorramos 137 tickets. Camino a los 200 para ver si puedo completar a Siegfried también. Metemos las 5 moneditas. Nos va a subir también un 5% de atributos básicos. Tenemos 716.000 de vida. 223. Venga, pa'lante. Hemos subido ahí un poquito. Y no tengo materiales, yo creo, para subirla de nivel. Así que ahí se queda. Bueno, pues ya tengo a mi Polaris Hilda 7 estrellas. Vamos a probarla, a ver qué tal. Me vas a abrumar con ofertas que no quiero, de 200 pavos. Gracias, pero no. Vamos a ver qué hay por aquí. Muy bien, juego. Gracias. Pues aquí sería mi suerte, mi nula suerte. Espero que vosotros, si invocáis por Hilda, tengáis, la verdad, que muchísima más suerte que yo. Me parece, la verdad, un personajazo. Os va a ayudar de manera muy bestia en el PvE. Yo llevo una alineación así. Voy cambiando un poquito, dependiendo del stage. Si veo que tienen suras y se van a ir a la parte de atrás, quito a Lloros, meto Canon Dragón Marino. Yo iría con Leo Mu,
fuera con Milo para la exclamación. Luego a Yoros, que pega bastante. Y me voy con los Caballeros de Asgard, me voy con Odin Seiya, me voy con Hilda, me voy con Siegfried fuera para la combo skill, para ese reparto de daño que hacen, para ese momento en el que puede hacer que los enemigos se vuelvan contra su propia alineación. Esta es la que llevo, cerquita de los 90 millones, ahí vamos caminando hacia los 90 millones. Solo por cerrar el vídeo, por si estáis preguntando qué hace la habilidad despierta de Polaris Hilda, de esta habilidad de Polaris, si merece o no merece la pena meterle este token que habrá que conseguir. Dice que desbloquea el reino de Escarcha, efecto de habilidad. Al comienzo de la batalla, Hilda usa el poder de Odín para invocar vientos fríos, congelando a todos los enemigos durante 3.5 segundos. Es decir, es un control un poquito mayor que el que haría Camus o el que haría Mu al inicio del combate, que creo que son 3 segundos. Se habla un poco de memoria. La escena luego entra en un estado nevado que dura permanentemente. Esto puede ser reemplazado por nuevos beneficios de escena usado una vez por batalla. Recordad que, por ejemplo, Poseidón va a meter también un nuevo escena de batalla propicio para él. Esto lo vamos a empezar a ver frecuentemente en el juego, con lo cual que no os sorprenda si empezáis a ver, ya os digo, escenas distintas y cambiantes, igual que mete Shaka, por ejemplo, pues lo vamos a ver con Hilda, lo vamos a ver con Poseidón. Bastante interesante la habilidad despierta por el tema, ya os digo, de ese control de 3.5 segundos al inicio de la pelea, que no es poco, que no es poco. Pues hasta aquí el vídeo con las novedades de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Mucha suerte con las invocaciones y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!